Todo comenzó en 1929, justo cuando el mundo intentaba reponerse del gran desbarajuste que fue la Primera Guerra Mundial. Es allí en las remotas Galápagos ecuatorianas, específicamente en la isla Floriana, donde hacemos nuestro primer encuentro, el Dr. Ritter. Este hombre se había exiliado voluntariamente en este paraíso. Su misión estaba obsesionado con la pluma y el papel, tejiendo un libro monumental que pretendía desentrañar ni más ni menos que el verdadero propósito de la humanidad. Apenas 3 años después, en 1932, la paz de Ritter se hizo añicos. Vimos un barco recortándose en el horizonte oceánico, trayendo a bordo una familia que buscaba reinventarse: Hans, Margaret y su hijo Harry. Ellos también venían a Floriana, atraídos por la leyenda del doctor que los había inspirado. Los periódicos de la época hablaban de ellos con títulos grandilocuentes. Cuando por fin se encontraron, Ritter y su compañera, Dora, no tuvieron más remedio que invitarlos a pasar. El ambiente, sin embargo, se puso tan tenso como la cuerda de un violín. Los anfitriones, en un tono sobrio, le soltaron que su nueva vida no iba a ser un paso por el parque. No era el Edén que vendían las crónicas. De hecho, les advirtieron que en esta isla cualquier cosa pudiera matarlos. Fue entonces cuando Hans reveló el verdadero peso que cargaban. Su hijo Harry padecía tuberculosis y la isla era su última esperanza, un sanatorio gratuito. Ritter, con una cortesía peculiar, los guió hasta unas cuevas para que pasaran la noche. A solas con Dora, él reveló su plan maestro, y algo siniestro: estábamos tan bien solos, y ahora estos han llegado. Se quejó. La maravillosa idea de las cuevas tenía una segunda intención. El doctor estaba convencido de que, ante la incomodidad, no durarían mucho y se irían pronto. Pero la pareja no tenía ninguna intención de marcharse. Hans y Margaret se remangaron y se pusieron a trabajar como auténticos pioneros, día tras día, hasta que consiguieron construir algo esencial: un reservorio de agua. Una madrugada, la pareja despertó de una pesadilla, recordando la dureza brutal de su vida anterior. Margaret, con una mezcla de miedo y alegría, le confesó a Hans que estaba embarazada. Él, apretándola contra sí, le prometió que todo, absolutamente todo, saldría bien. Mientras tanto, el Dr. Ritter seguía con su obra, firmando páginas donde rotundamente afirmaba que Dios no existía. Fue Margaret quien interrumpió la concentración del filósofo. Venía pidiendo auxilio, con el rostro desencajado, pues los perros salvajes habían arrasado con toda su comida enlatada. La respuesta de Ritter y Dora fue un rotundo no. Pero el horizonte tenía más sorpresas guardadas. De pronto, más barcos de ellos descendieron 3 almas dispuestas a revolucionar la isla: Rudy, Robert y la baronesa Eloise. Venían felices con un sueño de alto calibre. Fundaron un hotel de lujo que llamarían Hacienda Paraíso. La alegría era tal que, apenas pisaron la arena, se entregaron un improvisado festejo en la playa. La baronesa, con su estilo inconfundible, fue directo a buscar al Dr. Ritter. Al encontrarlo, le soltó una verdad sin adornos. Todo el mundo habla de usted. El doctor, visiblemente molesto, la llevó al mismo precario alojamiento donde había metido a Hans y su familia. El primer acto de guerra de la baronesa fue épico. Ellas y sus hombres se metieron a bañar en el reservorio de agua, que con tanto sudor había construido Hans y Margaret. Cuando estos protestaron, la baronesa, con un aire de superioridad, les dijo que usarían su agua hasta que su hotel estuviera listo. La baronesa, poco después, se instaló justo enfrente de la casa de Hans y Margaret. Al ver a Margaret embarazada, le soltó una pregunta impertinente: ¿por qué se había casado con Hans, pudiendo conseguir un hombre más joven? Margaret, con dignidad, respondió que lo había hecho porque él se lo había pedido, y que además esperaba un hijo suyo. La baronesa sorprendentemente se alegra. Un día, Hans salió de cacería. Ritter, con un apetito inusual, se acercó para pedir la cabeza del animal, a cambio de 2 pollos. Hans le pidió, ya que estaba allí, que asistiera a Margaret en su embarazo. El doctor se negó, alegando que él había venido a la isla para huir de la sociedad, no para seguir siendo médico. Esa noche, Dora y Ritter discutieron. Ella se estaba asombrada de todo lo que Hans había logrado construir. Mientras tanto, en el campamento de la baronesa, Harry, el hijo de Hans, se topó con ella. Ella, en un momento de rabia, le gritaba a sus hombres que la comida se había acabado y que todo era culpa de ellos.
Le hizo repetir una frase poderosa: yo soy la imagen de la perfección y estoy sano, mientras corrían hacia la cima de la montaña. Aquel momento de euforia y conexión le valió a Harry una oferta de trabajo como gerente. Harry no sabía lo que hacía un gerente, pero se ofreció a mostrarle aves. Antes de irse, la baronesa le preguntó si su familia tenía comida enlatada. Harry acentuó la cabeza diciendo que sí. Más tarde, mientras Hans y Harry estaban de cacería, los hombres de la baronesa esperaron pacientemente a que se fuera y se metieron a robarles todas las latas de comida. Margaret, sola, comenzó con dolores de parto. Desesperada, buscó ayuda en vano. Cuando regresó a su casa, improvisó, extendió un periódico en el suelo y una manta. Mientras ella se preparaba para dar a luz, los ladrones estaban aún escondidos adentro. Afuera, Margaret escuchó ruidos y, pensando que era Hans, salió. El grupo aprovechó la distracción para salir corriendo con el botín. Pero el drama se disparó. Un grupo de perros salvajes estaba a punto de atacar a Margaret. Uno de los hombres de la baronesa sugirió ayudar, pero ella se negó fríamente. En ese preciso instante, a Margaret se le rompió la fuente. Dio a luz a su hijo en el suelo mientras los perros la acosaban. Justo cuando uno de los perros estaba a punto de atacar a la madre y al bebé, Hans y Harry llegaron y lograron espantarlos. El recién nacido no reaccionaba, pero con unos pequeños golpes, Hans consiguió que llorara. La felicidad de la familia en medio del caos fue inmensa. Horas después, Hans estaba desesperado por buscar a Ritter. El bebé estaba bien, pero Margaret no. Tras mucha insistencia, Ritter accedió a ayudar. La placenta seguía adentro y necesitaban extraerla. Mientras Ritter le pedía a Margaret que se relajara, el drama se trasladaba al campamento de la baronesa. Su empleado, al que había enviado para impedir que Hans contactara a Ritter, regresaba con la noticia de que no había logrado detenerlos. La baronesa furiosa lo despidió. Días después, la baronesa apareció para felicitar a Margaret y le entregó un regalo, una lata de comida. Se disculpó por los inconvenientes y mintió descaradamente, diciendo que había desterrado al ladrón ecuatoriano de la isla. La baronesa, con una sonrisa, felizmente al bebé por ser el primer nacido en Floriana, y organizó una comida para celebrarlo. Hans se negó, recordando el robo de su comida, pero Margaret, buscando la paz, lo convenció. Durante la cena, la baronesa cantó y le dio la bienvenida a su familia. Le pidió a Margaret que contara los detalles del parto. Luego preguntó por el famoso libro de Ritter. El doctor se puso serio. No es un libro, es un paradigma que salvará a la humanidad de sí misma. La baronesa, condescendiente, dijo que esperaba leerlo, pero Ritter, molesto, le espetó que lo terminaría cuando los turistas dejaran de interrumpirlo. La baronesa le lanzó el dardo más venenoso. Él solo buscaba reconocimiento, y sus cartas eran en realidad dirigidas a editores para buscar publicidad. Lo mismo hacía ella al construir un hotel. Ritter, al límite, le exigió que se fuera de su isla, amenazando con encadenarla. La baronesa, inmutable, lo apuntó con un arma y le mostró unos papeles firmados por el gobernador. Ella era la dueña legal de la isla. Todos se marcharon en medio del conflicto. Hans se dirigió a Ritter para pedirle un rifle a cambio de arroz. La tensión en aumento. Llegó el verano y uno de los hombres de la baronesa, agotado, se acercó a Hans para pedirle comida. Le confesó un secreto devastador. Todo lo que decía la baronesa era falso. Ella había aprendido trucos de libros y la televisión, recorriendo toda Europa, usando su belleza para ganar favores y arruinar a la gente. Leyó el libro de Ritter y dijo que era su destino. El hombre regresó a su campamento y encaró a la baronesa, preguntándole qué mentiras estaba esparciendo sobre él. Ella intentó manipularlo, pero él le respondió que la había hecho porque tenía hambre, y ella no era Dios para controlar las lluvias. Un grupo de turistas llegó, guiados por Alan Hancock, quien declaró que había llegado al Edén. La baronesa, frenética, les pidió a sus hombres que limpiaran. Esta era su única forma de salir de la isla. Hubo grabaciones y fotos. Hancock le trajo a Ritter valiosos granos y comida para la sequía, lo que le alegró mucho al doctor. La baronesa intentó seducir a Hancock, pero él se negó, diciéndole: «Eso no funciona conmigo», y esto le dijo antes de marcharse. La mañana siguiente, la baronesa vio desde los barcos, furiosa, intentó calmarse, repitiéndose: «Yo soy la imagen de la perfección». Ritter le preguntó a Hans de qué lado estaba, y los dos se unieron. Fueron a exigirle a la baronesa que se retirara. Se apuntaron con armas, pero Margaret intervino suplicando que parara. Ritter, de regreso a su cabaña, estaba tan furioso que disparó contra su propia máquina de escribir. Esa noche, la baronesa fue a buscar a uno de los hombres que se había unido a Hans. Lo convenció para que llevaran el burro de Ritter al jardín de Hans.
Ya era de noche y Hans, pensando que era un jabalí, le disparó. Cuando se acercó, se dio cuenta con horror de que había matado al burro del doctor. A la mañana siguiente, Dora fue a buscar al burro. Hans la llevó a verlo, explicando que todo estaba oscuro. Se dio cuenta de que uno de los hombres de la baronesa estaba escondido. Dora salió corriendo, confirmando a Ritter que debían elegir bandos. Hans le dijo a su familia que debían reforzar el tejado antes de las lluvias y envió a Margaret y Harry a recoger hierba. Mientras tanto, Ritter, Hans y Rudy fueron armados para confrontar a la baronesa. Uno de los hombres de ella los atacó y Hans no tuvo opción, lo mató. La baronesa, con una calma espeluznante, se hizo la víctima, diciendo que llevaba meses intentando deshacerse de él. Le ofrecimos a cada uno $500,000 por llamar. Ritter se negó, la mató y lanzaron los cuerpos al mar. A la mañana siguiente, Rudy regresó desesperado, afirmando que la baronesa y Filson se habían marchado en un barco. Nadie le creyó, pero al despertar se habían ido. Al preguntarle a Ritter sobre la carta de despedida, él mintió. Hans, Rudy y Ritter se pusieron de acuerdo. No dirían a sus esposas e hijos que los habían matado. Margaret, sin embargo, confrontó a Hans. El doctor iba a incriminarlos. Ella había escuchado un disparo y comprobó que el rifle de Hans estaba cargado. La otra persona que tenía arma era Ritter. Hans le dijo a Margaret que en su intención era solo confrontar a la baronesa, pero ella insistió en que Ritter los echaría y que debían irse. Margaret se negó rotundamente. Le dijo: no miré a ningún lado, hemos construido esto y somos una familia. Al día siguiente, Ritter le dijo a Dora que había puesto la carta en el barril y que pronto llegarían en un barco, terminando con todo. Dora, sin embargo, le confesó que quería separarse. Habían venido a construir algo grande, pero él solo se quejaba de los vecinos. Margaret se encontró con Dora y le ofreció unos pollos, ya que los de Dora habían muerto. Margaret le preguntó si el doctor le había dicho que ella, Margaret, era peligrosa. Margaret le preguntó si el doctor le había dicho que ella, Margaret, era peligrosa y que él haría un plan para echarlos. Dora, con una paz inquietante, le dijo que cuando eso pasara, tendrían la paz que tenían antes. Al día siguiente, Rudy vio un barco que se acercaba. Le pagaría 200 sucres al capitán para que lo llevara a la isla Isabela. Ritter finalmente llegó a una conclusión sobre el sentido de la vida. Nuestro instinto animal es todo lo que somos. Vivimos para cazar, luchar, copular y matarnos. Hemos estado huyendo de eso. Dora sugirió celebrar con un pollo. Poco después, Dora le dijo a Margaret que Ritter estaba muy enfermo. Hans y Margaret fueron a verlo. Margaret, con su instinto de madre, se dio cuenta al instante que el doctor se había intoxicado. En realidad, Dora le había dado de comer unos pollos que estaban muertos y en mal estado. El doctor Ritter al final murió. En otoño, el gobernador llegó a Floriana para interrogar a los únicos sobrevivientes sobre la desaparición de la baronesa. Al interrogar a Margaret sobre la versión de Dora, ella dijo que no creía esa tontería. Aunque Dora lo había confirmado, afirmó que el doctor Ritter estaba muerto. Explicó que un hombre que había sobrevivido durante 4 años no podía cometer el error de intoxicarse. Dijo que Dora les había dado pollo fresco el día anterior. Les pidieron que analizaran las cosas. Rudy vendió las pertenencias de la baronesa y escapó. Ella y su familia no se metían con nadie. Los demás callaban y aún así se sospechaba de ellos, que no habían hecho nada. Salieron del lugar y se llevaron de regreso a Dora. El gobernador les dijo a Hans y Margaret que ahora eran los únicos en ese lugar y les preguntó si deseaban venir. Margaret les dijo que ahora este era su hogar. El gobernador junto con Dora se marcharon. Dora regresó a Alemania. Los cuerpos de la baronesa y Robert nunca se encontraron. Rudy nunca llegó a Isabela. Su bote se quedó sin combustible a 250 kilómetros de Floriana, donde fue hallado junto al capitán. Margaret permaneció en Floriana hasta que murió a los 96 años, en el año 2000. Sus descendientes viven allí hasta el día de hoy, y así termina esta increíble historia de la vida real. No te olvides que si te gustó puedes suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video.